Muy buenos días, hermanos. En esta lectura de este capítulo 7 del libro de Deuteronomio, vemos que Dios nos está mostrando la división que debe existir entre Israel y los cananeos por el pacto que Dios ha hecho con sus antepasados. El rechazo que debe tener el pueblo de Dios sobre el pecado. Y también las bendiciones que Dios da al pueblo por su obediencia, a ese pueblo que Él ha escogido. Y vemos que Dios mismo, Él es el que se encarga de introducir este pueblo a la tierra prometida. Y Él mismo desaloja todas estas malos habitantes que vivían en estas tierras. La palabra de Dios es bendita, interesante. Amén. Vamos a orar pidiéndole a Dios que Él guíe nuestro ser, que amplíe nuestra mente y llene nuestro corazón en este día. Oremos, hermanos. Señor, Santísimo Padre, gracias. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por permitirnos, Señor, que hoy podamos adorarte, Señor, alabarte, Señor, agradecer, Señor, todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por toda la comunidad, Señor, por todos los presentes, Señor, por los que no pudieron venir, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Gracias te damos por todo esto. Te pedimos también, Señor, que seas tú, Señor, llenándonos con tu palabra, Señor. Que seas tu palabra, Señor, que llegue a nuestros corazones y a nuestra mente, Señor. Que podamos discernir, Señor, este mensaje que tú tienes preparado para nosotros en este día, Padre. Te alabamos, Señor, te glorificamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dice en el versículo 1 del capítulo 7 del libro de Deuteronomio que cuando Jehová te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, ¿verdad? Y hayas echado delante de ti a muchas naciones. En ese tiempo habían 7 naciones en ese territorio, 7 naciones poderosas o más poderosas que el pueblo de Israel, que eran el Eteo, el Jereseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú, le dice. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Dios se las entrega y este pueblo las derrota, pero ya están entregadas por Dios. Da una especificación clara, dice, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás con ellas misericordia. Dios mandó al pueblo de Israel a destruir totalmente a sus enemigos. Totalmente. Estamos hablando de hombres, de mujeres, de niños, y que no se apoderasen de nada de lo que tenían ellos entre oro y ganado y eso. Es exterminar toda esa tierra. Entonces vemos que Dios da a los israelitas claras instrucciones, ¿verdad?, de destruir por completo a sus enemigos, que no debía tener misericordia ni tener ningún compromiso con ellos. Hermanos, se les especifica con detalles para que Israel, el pueblo de Israel, sepa los límites y las fronteras de la comisión que se le encarga. Veamos que Dios es un Dios de orden,
un Dios de detalles. Así hoy en su palabra. Nosotros no podemos estar agregando ni estar quitando nada. Dios todo es explícito en lo que Él dice y Dios da orden. Porque Dios, es nuestro creador. Manda a este pueblo que echen de su territorio a estas naciones. Que no deben permitir su presencia en él ni como colonos, ¿verdad? Ni como tributarios. Porque habían ocasiones cuando hacían la invasión, otras naciones, los esclavizaban. Y entonces los ponían a pagar un tributo, o como esclavo, o que la nación seguía y pagaba un tributo para no ser destruida. Pero las especificaciones que Dios da, lo borran a todos, ni como esclavos, ni como colonos, ni como tributarios. Dios no quería que el pueblo de Israel se mezclara con esas tribus. ¿Por qué? Porque corrían el riesgo de ser corrompidos por ellos. Y también especifica acerca cómo deben actuar antes los ídolos y los altares que ellos tenían. Vemos en el versículo 5, dice, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis su escultura en el fuego. Parece algo, ¿verdad?, de Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia, dando estas instrucciones a un pueblo. Y esta parte, para muchos que no conocen de la palabra, la tratan como de poner en contrapunto. Como Dios, siendo un Dios de amor, siendo un Dios de misericordia, manda arrasar a toda la población, que no quede nadie. Pero hermanos, así hemos de proceder nosotros con los pecados que combaten con nuestras almas. Así es el modo que nosotros tenemos que proceder, porque Dios lo dice en su palabra, de estos pecados que combaten en nuestras almas, que no hagamos pactos con nuestros malos deseos, ni le mostremos compasión alguna, sino démosle muerte al pecado, démosle muerte, crucificándolo y despojándolo por completo. No nos engañemos nosotros mismos, hermanos. Nosotros en ocasiones le damos tregua al pecado. Hacemos indulgencia con el pecado. Justificamos el pecado. Dios es claro en su palabra. Y nosotros tratamos de acomodar las cosas. Tratamos de que, bueno, pero es que ese es un pecadito. Y ese pecadillo se puede convertir en algo tremendo y terrible. Por eso Dios es específico y concreto en sus mandatos. No es no, nada. Y fíjense que aunque esos siete enemigos que debía enfrentar este pueblo de Israel eran más poderosos, se estaban enfrentando a gente más poderosa, a más numerosa,
y contaban con el potencial para evitar que ellos ocuparan la tierra prometida. Pero Dios ya había entregado a estos enemigos a los israelitas. Ya Dios tenía en sus manos, como Él tiene en sus manos todas las situaciones. Y Él les asegura, asegurándoles a ellos, y nos asegura a nosotros que cumpliendo estas cosas llegarían a su destino. Pero regresemos a la pregunta, ¿cómo puede un Dios de amor y misericordia aniquilar a todo un pueblo, incluso a niños? ¿Verdad? Muchos se han hecho esa pregunta y muchos todavía hablan de esto y dicen, no, ¿por qué no les dio otro castigo? ¿Por qué no hizo otra cosa? Dice, tengamos presente, hermano, si Dios es amor y misericordia, también es justo. Nosotros de pronto, es decir, no nos es muy grato a nuestro oído cuando hablamos de la justicia de Dios. Y así como Dios es amor, también es justo. Estas naciones, todas estas naciones que estaban ahí, estas naciones enemigas, eran como Israel, ¿verdad? Son parte de la creación de Dios. Pero Dios no permite la maldad, hermano. Él no permite que la maldad continúe sin control. Y vemos que Dios le negó la entrada a la tierra prometida de los israelitas a todos los que le desobedecieron, ¿verdad? Y sus cuerpos fueron esparcidos por el desierto. Dios es justo, ¿verdad? Y la destrucción de estas naciones era un castigo. Por un lado, era un castigo. La gente que vivía en estas tierras estaba siendo castigada por sus pecados. Ya Dios dijo, hasta aquí. Y estos pueblos estaban siendo castigados por sus pecados. Y Israel era el instrumento, ¿verdad?, que Dios usaba contra estas naciones. Era el instrumento del juicio de Dios. Era el pueblo de Israel. Así también veremos más adelante cómo Dios utiliza otras naciones para hacer juicio contra Israel, para castigar a Israel por haber caído en el pecado también. ¿Verdad? Dios es amor, pero Dios es justicia. Dios es justo. Y la otra medida por la cual Dios estaba haciéndolo en esta forma es que tenía el propósito de proteger al pueblo de Israel de la ruina que le causaría la idolatría y la inmoralidad de estos enemigos. Él sabía que al juntarse ellos iban a caer en el pecado. Ya Dios sabía. Entonces estaba evitándole estas cosas. Tenemos que tener muy presente que estaríamos subestimando a Dios si pensamos que Él es demasiado bueno para juzgar el pecado. ¿Cuántas personas, y lo vemos por en muchas partes, calcamonía, en los carros y en todo, Dios es amor, porque esa es la parte que más nos gusta, ¿verdad? Esa es la parte que más queremos nosotros tener de este lado. Inclusive podemos llegar a pensar que, bueno, yo no creo
vamos a coger una parte de aquí, pero cuando esto de que Dios nos va a llevar a esta situación, pues Dios es amor. ¿Y amor qué? Amor es amor. Él no. Pero Dios también es fuego consumidor. Tengamos mucho cuidado. Así como este pueblo, así hoy viene a nosotros también esta palabra. Así nosotros también aplicamos. Hermanos, cuando el Señor nos libera de una vida de pecado, no debemos acusar el puente que ya hemos hecho pasar, que ya nos ha hecho pasar. No debe haber lugar en nuestra vida donde pretender que aquello que una vez tuvo el poder de destruirnos, nosotros volvamos ahí. Dios nos hace pasar, nosotros somos nuevas criaturas. Dice en su palabra que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Que ya somos nuevas criaturas. No podemos regresar y caer otra vez, regresar, volver, ¿verdad? A esos deseos, a vivir esas situaciones que estuvimos viviendo esclavizados en un tiempo. Porque al hacernos Dios pasar, al hacernos nuevas criaturas, Dios nos está llevando a cada uno de nosotros a un lugar donde podemos descubrir sus más fabulosas intenciones para nuestras vidas. Ahí nos daremos cuenta en su palabra cuánto amor tiene Dios para nosotros, qué es lo que Él quiere darnos a nosotros, cómo quiere que nosotros vivamos esa paz que Jesús nos dejó antes de partir, que no es la paz que buscamos en el mundo, solamente la da Cristo. Y nos ilustra la palabra cuando Jesús nos dice que ninguno, poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios, ¿verdad? Bueno, hoy estamos el agricultor es diferente, pero este relato o esta palabra se refiere al agricultor palestino, ¿verdad? Que el agricultor palestino con una mano cogía las riendas del buey, ¿verdad? Y con otra el arado. Y tenía que ir, tenía que estar pendiente. Él no podía quitar la mano de una de las dos partes, porque se apartaba del surco, de la línea que se había hecho. Por eso ellos entendían fácilmente a qué era lo que se estaba refiriendo nuestro Señor Jesús. No podemos, hermanos, vivir entre en dos partes, entre seguir a Cristo y seguir nuestras conveniencias. Es mentira. Es mentira. O estamos en uno o estamos en otro. Dice Dios que al tibio lo vomitaré. Lo vomitaré. No quiere nada. ¿Ah? Por eso hay que tener en cuenta el costo, ¿verdad? El costo de seguir a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Rey, ¿verdad? Y abandonar todo lo que suponíamos que era seguridad. Somos nuevas criaturas. En Cristo somos nuevas criaturas. Y Dios
nos manda que estemos alejados del pecado. Así como el pueblo de Israel, alejados del pecado. Alejados es alejados, no haciendo ningún trato ni nada con ellos. Porque es posible que nosotros pensemos, ¿verdad?, que podemos estar cerca del pecado con tal de no participar. ¿Cuántas veces ha escuchado uno que, o hasta uno lo ha dicho y dice, pero es que yo no voy a hacer nada malo, ¿cierto? Yo voy a estar ahí. Yo voy a ver qué pasa nada más, pero yo no voy a hacer nada malo. Yo voy a ver cómo ellos hacen, cómo arman sus cosas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que estar cerca del pecado es peligroso, porque algún día podemos caer. No nos estemos dándonos por fuertes. Somos fuertes y somos más que vencedores en Cristo, en Dios, no por nosotros. Y la única manera segura de mantenernos alejados del pecado, ¿saben cuál es? Sí, es mantenernos alejados. Vea qué difícil. ¿Ah? Miren una cosa, más adelante, Dios les habla, en este capítulo 7 del libro de Deuteronomio, habla sobre el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Después primero las advertencias, al entrar, habla del pueblo escogido de Dios, habla de las bendiciones que han de tener si obedecen a Dios, ¿verdad? Eso se trata el capítulo 7. Pero vemos también que este pueblo cae en pecado. Después de tantas advertencias, este pueblo se niega a eliminar completamente de la tierra al enemigo que conquistaron. ¿Y qué pasó? Esto los llevó a tener relación, a tener matrimonios mixtos, y luego, como fue anunciado por Dios, llegaron a la idolatría. Por eso este pueblo, un tiempo después, es castigado también por Dios. Es castigado por Dios. Estas advertencias que Dios nos hace, que le hace a este pueblo, ¿verdad?, antes de entrar a la tierra de Canaán, es advertencia para nosotros. Tenemos que cuidarnos mucho. Tenemos que tener presente en todo momento la palabra de Dios. Por eso debemos tener cuidado de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, porque no solamente son esas grandes acciones que nosotros hagamos, sino pequeños actos, pequeñas acciones que permitimos el pecado, o toleramos el pecado, o consentimos el pecado. ¿Qué pasa con eso? Estas pequeñas acciones que nosotros creemos, no, pero que eso no es nada, ¿verdad? Hay pecados por acción y por omisión. En la omisión somos culpables del pecado. Por más pequeño que sea, estamos abriendo el espacio para que entre el enemigo. Por más pequeño que sea. Consentimos ciertas cosas y la vivimos. Vivimos todas estas cosas y actuamos y estamos viendo lo que está sucediendo, pero nosotros omitimos una parte. Pero ahí estamos participando en la acción del pecado. ¿Por qué? Porque no tenemos la seguridad
porque no tenemos la certeza de que Dios es más fuerte que todas estas cosas, que Dios nos va a rescatar, nos va a salvar de la situación. Porque la fe todavía es débil en nosotros. Por eso actuamos de esta forma. Y estamos viviéndolo, y en ocasiones inclusive lo justificamos para no enfrentar la situación, para no vivir la realidad. Y lo justificamos. Como este pueblo, cuando fue rechazado, que no entró a la tierra prometida, ¿qué dijeron? No, pero vamos a entregar a nuestros hijos. Que resulta que los hijos fueron los que están entrando ahora a la tierra de Canaán. Pero eso fue justificación, eso fue pretexto. ¿Y cuántos pretextos sacamos nosotros para darle cabida al pecado? ¿Cuántos pretextos? ¿Cuántas alianzas hacemos con el enemigo? Yo creo que todos debemos pensar en esto. Y esta situación es la que nos resta que podamos vivir disfrutando en paz, ¿verdad? Y la obediencia del beneficio que Dios nos otorga. Estas situaciones que permitimos es la que nos resta la paz. Vivimos angustias, vivimos zozobras, vivimos agonías. ¿Pero por qué? Porque no hacemos una entrega total a Cristo, a Dios. Con tantos atrayentes que tiene el mundo, todos caemos. Tenemos por todas partes, somos atacados. En todo momento somos perseguidos. Hoy en día no se escapa ningún medio de comunicación por la cual esté envenenando nuestra mente y esté distorsionando nuestro camino. Ninguno. O sea que sea el tiempo en que Dios diga hasta aquí. Entonces, actuemos. ¿Verdad? Que entre la otra nación a borrar todo esto. Porque ya el pecado pasó los límites. Dios permita que no sea el momento, ¿verdad? Que todavía podamos luchar, podamos comportarnos, podamos vivir como cristianos. Muchas veces no le prestamos atención. Como digo, justificamos. Vemos la situación y decimos, ay, ¿yo qué hago? No. O hay una frase muy célebre que dice, si no lo hago yo, lo va a hacer otro. ¿Cierto? Muchos hemos escuchado eso. Porque lo haga otro. Pero no. Hermanos, así que agradezcamos a Dios que nos ha salvado, ¿verdad? Y tenemos que alabarlo por la obra que hizo en la cruz por nosotros, por nuestro pecado, por ese sacrificio que hizo por nosotros. Tenemos que responderle a Dios ante ese sacrificio que él hizo, esa humillación que él vivió,
haciéndose hombre, siendo Dios, haciéndose hombre, para morir por nosotros, por nuestros pecados. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Debemos prestar atención por dónde caminamos y si verdaderamente estamos siguiendo